I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. Muy buenas tardes, martes, 20 horas en Argentina, Emprende y Exporta por Argentinísima Satelital. Un gran programa, 3 entrevistados, mucha información sobre el comercio internacional. Primero, les cuento que va a estar Andrés Traverso, de la Cámara Argentina de Comercio, hablándonos sobre muchísimas información del comercio internacional. Luego, una entrevista a Rudy Sagel, el titular de EAF, que es un freight forwarder de comercio internacional, hablándonos de su experiencia. Y por último, algunos tips de nuestro amigo Gabriel Ureta, el empresario, hablándonos un poquito sobre la situación actual y sobre todo qué está pasando en la economía. Pero no me quiero olvidar para los emprendedores, para que veamos que Argentina siempre sale adelante. Argentina. Qué lindo esto. Hay 4 modelos de autos eléctricos que están saliendo en el mercado, que son prototipos. Y lo más interesante es que son el Hardball en Misiones, el Tito en San Luis, en Córdoba el Bolt Motor. O sea, qué interesante esto de tanto esfuerzo que hace el interior del país para destacarse, y qué lindo es poder empezar a proyectar con el producto que más rentabilidad tiene, que con Tesla, con los prototipos de Toyota, con autos eléctricos, justamente que el interior del país ya saque modelos que pueden posicionar a Argentina en el mundo. Otra cosa muy interesante que pasó esta semana es que en Santa Fe se está trabajando mucho con la colaboración empresarial para que empiecen a exportar. La ACICE, la Cámara de Comercio Internacional de Santa Fe, está trabajando en la capacitación de empresarios. Para los amigos santafesinos, busquen, ya están capacitando, es muy interesante. Y justamente hablando de amigos, Ariel Gussetti está sacando justamente esta semana para julio una capacitación en comercio internacional. Tanto esto que hablamos del amigo Pablo Furnari, de Primera Exportación, de Mariano Mastrangelo con la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, capacitando, todo gratis. Es muy interesante porque realmente el que quiere emprender, el que quiere invertir en comercio internacional, tiene el espacio, y sobre todo esto tiene que ser un rol empresarial y familiar de las empresas que quieran salir adelante en comercio internacional. Las exportaciones de agronegocios crecieron un 27%, justamente el domingo con nuestro amigo Universo Ferretero, con Raúl González, hablábamos de los grupos exportadores, y justamente los agronegocios y los productos agroindustriales son los productos que más necesitan estos grupos exportadores, y cuán interesante todo el trabajo que están haciendo. Así que también abrimos un espacio para ellos en el programa. Y por último, pero no menos interesante, justamente para englobarnos en la posición de lo que está pasando, cuán importante es hoy entender la situación de los fletes internacionales. Justamente en Yantian ya empezó a regularizarse la situación del tráfico, pero en China todavía está sumamente complejo el espacio. Sabemos que existe, que se consiguen, pero queremos mantener este tip de fundamentalismo sobre todavía no se regulariza el servicio internacional de logística, ni las cargas aéreas ni las cargas marítimas. Por eso es tan importante prever nuestras necesidades de stock. Un fuerte abrazo y seguimos con el programa. Vamos a escuchar lo que dice Andrés Traverso. Romper fronteras y llegar a todos los lugares, y que somos todos una misma comunidad. Y contame un poquito tu papel en la Cámara, porque justamente venís de una camada muy querida por mí, Alejandro Coria, Daniel Tarditi, Alejandro, o sea, viene mucha gente
conocidos que de muy buena camada y que llegaron a grandes posiciones en el comercio internacional. Lo que yo digo, qué difícil es la continuidad post camadas, ¿no? Que cada día somos más viejos, no yo, que soy de una camada especial, pero cada día son más viejos las generaciones de los famosos en comercio internacional. Justamente estoy entrevistando a Rudy Sagel, a Jorge Pereira, los dos entidades fundamentales de la ASI, y uno dice, cada vez somos más de generaciones adultas, ¿no? La nueva camada le está costando un montón llegar. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, sí, nombraste grandes amigos y compañeros, ¿no? Mirá, el rol que yo cumplo en la Cámara tiene que ver también con un poco de la incentivación al comercio internacional, ¿no? Nosotros en la Cámara, nuestro rol es Cámara Argentina de Comercio, nuestro rol es generar comercio. Nosotros lo que defendemos y lo que procuramos es que defender el sector y, por otro lado, que nuestro sector se desarrolle. Dentro de la Cámara está lo que es el comercio interior, que tiene su jefe y sus acciones son para que aumente el comercio interior, y en mi caso es el que aumente el comercio internacional argentino, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es mucha capacitación, asistencia técnica a las empresas, acompañamiento, peticionar a las autoridades cuando se considera que hay alguna norma que hay que modificar, pero sobre todo siempre no criticando así porque sí, sino con una crítica constructiva o generando algún tipo de solución, ¿no? Dando una opción. O sea, genera este problema, pero las soluciones pueden ser estas, ¿no? Damos alternativas, siempre tratando de ser constructivos en nuestras opiniones y nuestras críticas. Y después mucho lo que tiene que ver con la pata de promoción de comercio, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, trabajamos mucho con InvestBA, justo previo a la pandemia íbamos a hacer una inversa con ProMendoza. Nosotros trabajamos además con todas las cámaras de comercio exterior de todo el país, desde Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Chaco, hasta la Patagonia, en Puerto Madryn, todo el país. Estamos en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que es el litoral, y con Santa Fe trabajamos mucho, con toda la provincia de Santa Fe, con Mendoza. Bueno, la verdad que y uno va aprendiendo, ¿no? Que es una de las cosas que yo le digo a los chicos, el comercio exterior, una de las cosas que tiene, uno aprende. Ahí viene otra vez humano, ¿no? Uno aprende de cultura, aprende de un montón de cosas por esta amplitud que tiene el comercio internacional, ¿no? Yo durante muchos años di cursos de exportación a pymes por todo el país. Juan Cruz, no sabés lo que yo aprendí. Yo creo que aprendí más en eso que por ahí, jamás que lo diga, ¿no? Pero por ahí que más que en las aulas. Y que es mucho lo que yo trato de transmitir a mis alumnos. Yo le hablo mucho de experiencias. Pero por ahí no mías solo, sino de las experiencias que uno le cuentan, ¿no? Porque uno se sorprende realmente cuando vas al interior del interior, no a una gran ciudad del interior, sino cuando vas a alguna ciudad chica o a algún pueblo chico del interior, como me ha tocado ahí. Y cuando vos ves el empuje y las ganas que le ponen las empresas, ¿no? Las empresas pymes, volvemos a lo mismo, ¿no? La creatividad que tienen. Justamente me hiciste acordar cuando yo era profesor en comercio internacional, lo que se llama valor de tráfico de afinidad, ¿no? Que el que maneje el producto siempre va a saber más que cualquier especialista porque es el que sabe de embalaje, el que sabe de cómo llevar la carga, cuánto dura, si es un producto vivo o no, los costos. Por eso muchas veces lo que vos decís es totalmente cierto. Teniendo un país tan logístico, tan grande, con tantas necesidades de acercarnos, justamente traigo a cotación a Alejandro Coria, que hablábamos de centralizar puertos secos, porque la verdad, Junín queda en el medio de la Argentina, y cuánto es lo que necesitamos acercar la Argentina a lugares para poder distribuir más fácil, ¿no? Mucho más en pandemia. Nosotros, en el tema logístico, la Cámara trabaja mucho.
Y lo que vos decís de Puerto Seco, hemos presentado la comisión de IMPO y EXPO de la Cámara, de exportación e importaciones de la Cámara, que trabaja muchísimo, ha presentado un proyecto en algún momento de la apertura de puertos secos en el interior, ¿no? Y por otro lado, con todas las cámaras de la cuenca del Paraná, estamos trabajando en un proyecto de hidrovía. Nosotros creo que la logística es un tema muy importante para la Argentina, ¿no? O sea, a ver, nosotros tenemos en comercio exterior, en comercio internacional tenemos un problema muy grande, que es el sistema competitivo, que tiene que ver con todo el entorno al comercio exterior, que va desde la inestabilidad macroeconómica hasta la carga impositiva, pero esas son cuestiones, digamos, de una macroeconomía complicada de la Argentina. Pero hay ámbitos o hay variables del sistema competitivo que se pueden empezar a trabajar. Y uno es la logística, ¿no? Entender el tema de logística, la facilitación de comercio, que no tiene que ver con políticas macroeconómicas o de ideología política, ¿no? Porque la idea no es hablar de política, sino es hablar del potencial exportador que tiene la Argentina. ¿Y por qué es importante la facilitación del comercio? ¿Por qué es importante la logística? Y es importante porque es lo que mueve la economía, es lo que mueve el comercio, ¿no? Y nosotros, si uno se pone a analizar un poco la estructura, ¿no? Yo soy de mirar mucho el comercio exterior, de analizar números, hago presentaciones a veces en algunos ámbitos, ¿no? Y vos te puedes analizar y la exportación es toda de economía regional. Todo lo que exporta Argentina es de economía regional. Y todo tiene que venir a Buenos Aires. Cuando yo estoy leyendo un libro muy lindo, me regaló un compañero de la Cámara, que habla de los ciclos económicos de la Argentina, y el crecimiento de la Argentina, cuando se compara la Argentina hace 100 años, tenía que ver con la logística, que era el tren. A medida que avanzaba el tren, se iba exportando cada vez más. Al principio exportábamos ganado, porque llegaba el Pielco. Y después, a medida que el ferrocarril fue creciendo, se fue incrementando las exportaciones. Eso hacía que crezcan las exportaciones. Entonces hoy tenemos destruido todo el sistema logístico, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Andrés. Qué lindo es tener un jefe de comercio internacional en la Cámara tan apasionado y tan enamorado del comercio internacional. Vamos con Rudy Sagel, un capo, como decimos en la Argentina, capo en el comercio internacional y especialista en la logística internacional. Vamos con Rudy. Muy buenas tardes. Tenemos el honor de un súper invitado, Rodolfo Sagel, una de las personas que ha desarrollado internacionalmente el comercio internacional y un destacado empresario justamente con su empresa EAF. Muy buenas tardes, Rodolfo. Qué gran placer entrevistarte. El placer es mío de estar en el programa de ustedes. Va a ser un honor contestarles todo lo que esté a mi alcance. Contame un poquito, justamente estábamos hablando de una empresa que tiene muchísimos años, ahora me contás la historia de EAF, pero contame cómo fue la transición del crecimiento de la empresa y las diferentes etapas en una Argentina tan explosiva, tan activa, con tantos cambios, justamente hablabas de los ciclos políticos. ¿Cómo hiciste la transición en los diferentes momentos? Bueno, yo vengo de trabajar desde 1970 a 1992 en una empresa multinacional llamada Hartrott, que es el freight forwarder conocido, privado en el mundo entero, y me di cuenta que si yo seguía haciendo mi trabajo acá, era como ser gerente de McDonald's. Y en vez de ser gerente de McDonald's, no iba a poder hacer nunca nada con nombre propio, o sea, como argentino. Entonces, con mi socio Raúl Rodríguez, que éramos los dos gerentes de Hartrott en la Argentina, abrimos una empresa de transporte internacional, especialmente con camiones a Chile y a Bolivia, que se llamaba Intertrans en esa época. De ahí dijimos con Intertrans, hacíamos freight forwarding y negocios de camiones. Y ahí al principio de los 90
yo me di cuenta que el negocio internacional tenía que incluir a despachantes de aduana. O sea, el freight forwarder y el despachante de aduana mano en mano. Y en 1992 se crea EAF, que viene del estudio aduanero Fernández y Fernández, por eso viene el nombre, y se agregó SA por Sager. Entonces estábamos todos en el panel de artistas y realmente hasta este momento estamos trabajando muy bien juntos y hay que reconocer que fuimos la primera, ya no más la única, empresa donde el despachante de aduana y el agente de carga trabajaban para un pozo común inmediato. De esa manera nosotros aprovechamos para integrarnos al movimiento actual y hoy damos un servicio door to door, incluido el despacho de aduana y todo lo necesario para que un entrepreneur pueda delegar en nosotros sus actividades. De esa manera fue pasando la historia y estamos acá en esta época difícil de la pandemia, donde estamos trabajando prácticamente todos con el así llamado home office, que nuestra actividad es bastante complicada, pero la tecnología nos lo permitió. Rodolfo, o Rudy, como te conocen todos internacionalmente, has viajado por todo el mundo, has generado negocios en todo el mundo. Justamente en el último evento de Alacat te han premiado en Barcelona. ¿Cómo visualizás hoy la situación actual del transporte internacional y la logística, con todas estas crisis, ¿no? Bueno, te quiero comentar esto. Cuando fui presidente de ASI, yo pensé que ASI tenía que estar más ligada a FIATA. Ya estaba con Alacat, pero desde Alacat ir a FIATA, y ahí tuve la suerte que se me nombrara Chair of the Air Freight Institute. El Air Freight Institute es los agentes de carga de FIATA en todo el mundo tienen convenios con IATA y trabajan conjuntamente para el desarrollo del negocio aéreo. Y eso me dio una posibilidad de ver mucho de lo que se hace en el mundo con la carga aérea. Y de ahí te tengo que decir que estos años han cambiado totalmente, la pandemia ha cambiado totalmente la manera de actuar en nuestro negocio. O sea que el futuro es realmente un desafío. O sea, ¿cómo van a seguir las actividades teniendo en cuenta que los fletes marítimos internacionales han subido un 200%? No es lógico. No era lógico los precios ridículos de un contenedor de China a la Argentina de $500, pero hoy en día el mismo contenedor está costando $3.000. O sea que no tiene absolutamente gollete la diferencia de precios. Y ahí tenemos que poner en cuenta que las líneas aéreas han hecho alianzas. Y entonces, en vez de venir 10 líneas aéreas, viene un barco con dentro de ellas las 10 líneas, esas alianzas famosas, y entonces se ha reducido la cantidad de buques, pero no la cantidad de contenedores. O sea, los buques se han vuelto muchísimo más grandes y muchísimo más difíciles de operar. Eso se lee en los diarios. O sea, yo no quiero entrar en este momento en este tema, salvo que te interese algo muy puntual. No, pero yo lo digo constantemente, no sé qué tipo de capitanes están contratando, porque toda la semana tenemos un video del canal de Suez, de la crisis de Yantien, el stock de los contenedores, en Brasil el corte en los barcos, es increíble, no sé qué está pasando. Bueno, yo creo que el mundo se está acomodando. O sea, es un problema y la informática está haciendo
muchísimo más complicado por un lado y mucho más fácil de operar. Entonces, un señor está en un lugar cualquiera del mundo y tiene todos los stocks de contenedores que se pueden utilizar en ese lugar. Entonces, yo no veo, sinceramente, cómo se va a adaptar esto al nuevo modus operandi, porque los barcos, por el tema de compliance en el mundo, no pueden hablar de cómo reparten los mercados, pero en la práctica se está haciendo a través de las alianzas. Entonces, se está transformando en el marítimo un oligopolio. Cortando esto, vamos a aéreo. En aéreo tenemos un problema totalmente distinto, como lo estamos viendo hoy. Esto es actual. 600 personas por día, traerlas a la Argentina, no se entiende. No se entiende. O sea, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de lo comercial, del movimiento de carga dentro de esos aviones, porque todos nosotros sabemos que los aviones traen pasajeros y a su vez carga. Entonces, de X aviones que llegaban a la Argentina, hoy solamente llegan 3. Bueno, tuvimos el caso de las córneas que ayer se dijeron que quedaron córneas y se perdieron trasplantes por eso. O sea, esto es realmente un problema enorme, el que los aviones no tengan planes a la Argentina de llegar como deberían llegar, y se hacen planes de muy corto alcance que las compañías aéreas tampoco pueden soportar, y nosotros como coordinadores de carga nos están pegando por cualquier lado, como a las agencias de viaje, porque las agencias de viaje tienen que solucionar los problemas de sus clientes cuando el problema no depende de ellos. Y ahí estamos muy en el mismo tema, y para el que no sabe el negocio del freight forwarder, yo haría algo que hice cuando empecé en eso hace 40 años. ¿Y de qué trabajás vos? Y yo trabajo de agente de viajes, pero la única ventaja que tengo es que llevo paquetes o carga. Entonces, y la carga tiene otra ventaja, generalmente no protesta como el pasajero. O sea, eso es realmente lo lindo. Por lo menos el cajón se queda plantado en un lado y no llama que lo dejaron. En cambio, yo me entero, o porque yo le doy servicio a mi cliente, le digo, mirá, se te quedó la carga en tal lado, o él me llama y me dice, decime, ¿qué haces con mi carga? ¿A dónde la dejaste? Y entonces habrá que ir a buscarla. Qué bueno, Rudy, el comentario, y encantado de entrevistarte. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, espero que el canal se siga dando para seguir entrevistándote. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer. Gracias. ¿Cuánto valor tiene la experiencia? Muchas gracias, Rudy Sagel. Impresionante todo lo que nos contaste. Y vamos a escuchar a Gabriel Ureta, nuestro empresario amigo, a ver qué nos cuenta sobre su visión del futuro de Argentina. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Nuestro empresario amigo, justamente la semana pasada estuvo hablándonos un poquito, explicándonos sobre la situación económica del país. Contame un poco, Gabriel, tu visión para el segundo semestre del 2021 y 2022, pospandémico, supongo. Esperemos que sea pospandémico, que no haya otra variante, que nos mande todos de vuelta adentro, porque sería lamentable. Mirá, los números de la economía, lo que va del año, vienen dando bien. Dentro de una situación de pandemia, el país está volviendo a crecer después de 4 años, veníamos de una recesión de 4 años, y la industria está creciendo, el comercio está creciendo, el comercio exterior está creciendo, hay superávit fiscal nuevamente. Yo creo que lo que queda del año, hay un buen futuro comercial, económico. Lo que es el 2022, ya estamos hablando de otro tema. Este año estamos pateando todas las deudas que tiene el país. Argentina este año tiene que hacerse cargo con el FMI de un pago de alrededor de $5.000 millones. Creo que lo va a poder sortear, pero el año que viene nos espera algo muy, muy, muy duro, que es un pago de $20.000 millones. Así que las expectativas están puestas en a ver
cómo se reestructura esta deuda, porque claramente si este año no podemos pagar ni 2.000 millones de dólares, el año que viene pagar 20.000 millones es una locura. Pero bueno, el mundo acompaña en este momento. Antes éramos los únicos que estábamos en esa situación, hoy en día están todos los países en la misma situación, así que va a ser muy interesante ver qué va a hacer el FMI el año que viene, porque el caso de Argentina puede ser un caso simbólico para todos los demás países, ya que están todos muy endeudados y respecto a lo que hagan con nosotros es lo que van a hacer con los demás. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Argentina Emprende Exporta. Nos vemos la semana que viene con más información del comercio internacional, justamente en el canal Más Federal. Un beso grande y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y escríbanos, mándenos todas sus referencias y para las cámaras, asociaciones, estamos abiertos a escucharlos. El interior del país está trabajando muy fuerte en comercio internacional. Lo saben que siempre está abierto el canal para los cordobeses, pero sobre todo para todo el interior del país. Los escuchamos y queremos más comercio internacional. Muchas gracias. What kind of feeling